Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Hola hermanas, una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Quiero ir a Romanos, el capítulo 10, versículo 8, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Quiero invitarle a que, si tiene su Biblia cerca, la tome en sus manos y vamos a repetir juntas este texto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto se encuentra en Romanos, el capítulo 10, versículo 8. La iglesia perseguida es un tema que llama mi atención desde hace muchísimos años y siempre trato de obtener noticias acerca de este asunto, de este tema. Me llama muchísimo la atención cómo esta gente en esos países, que puedo nombrar algunos como China, Corea del Norte, y bueno, por ahí va muchos otros, cómo esta gente ama la palabra de Dios, ama tener su Biblia y ama escudriñarla. Estos días me encontré con un video acerca de un señor llamado Ronald Boyd Macmillan, que tiene que ver con una organización de España que se llama Puertas Abiertas. Esta organización trata justamente con la iglesia perseguida o la iglesia clandestina, como quieran llamarle. Este señor se encontró con un amigo de él en Pekín y este amigo en su departamento estaba con otras personas ancianas, eran 3, 4 personas más, y estaban en esa oportunidad brindando por quien ellos, a su parecer, decían ser el más grande, la persona que trajo el más grande avivamiento en China. Cuando este señor pregunta quién era, el invitado pregunta quién era esa persona, pensó que iban a nombrar a Watchman Nee o algún otro conocido, y para su sorpresa ellos mencionaron a Mao Zedong. Mao Zedong es un monstruo, contestó este visitante. Sí, pero Dios también usa a los monstruos. Qué interesante, ¿no? Dios también usa a los monstruos. Qué bueno, qué de bueno trajo Mao Zedong a la iglesia, pregunta el visitante. Ahí ellos comenzaron a contarle la historia de lo que hizo Mao Zedong con la iglesia, exactamente. ¿Por qué ellos estaban brindando como que él era uno de los más grandes personas que han traído el más grande avivamiento a China? Se dice que Mao Zedong, cuando subió al poder, preparó un librito con todas sus enseñanzas, sus leyes, y hizo que el pueblo, los niños, los jóvenes conocieran acerca de este libro. Ellos le llamaban el libro rojo. Y las personas tenían que conocer lo que decía ese libro, tenían que saber bien lo que decía ese libro. Y cuando se reunían en una plaza muy grande, esa plaza tiene un nombre muy difícil, pero se llamaba
plaza de Tiananmen. Ahí se reunían millones de personas, muchísimas personas, y todas con su librito rojo. Cuando Mao Zedong salía al balcón de esa plaza, dice que levantaba sus brazos y la gente comenzaba a mover sus brazos con su librito hacia esta persona. Y así lo hacía. Una vez más él levantaba sus brazos y las personas nuevamente movían su librito hacia él. Qué interesante, me llamó poderosamente la atención esto cuando escuché esta historia de este hermano que contaba acerca de que estas personas allí en China tenían a Mao Zedong como uno de las personas que hizo o que trajo el más grande avivamiento a China. ¿Qué de bueno hizo Mao?, preguntó él. Y entonces ellos dijeron, le comenzaron a contar la historia de lo que hizo Mao. Y una de las cosas era enseñar el librito. Pero dice, ¿qué estaban haciendo en esa plaza? ¿Qué era lo que Mao estaba haciendo en esa plaza? Estaba enseñando al pueblo chino a adorar, que en ese tiempo solamente eran confucistas y adoraban a sus ancestros. No tenían otro tipo de adoración. Pero en 1976 murió este gran líder, Mao. Y con él dice que se terminó la persecución, soltaron a los pastores que estaban presos y los pastores comenzaron a recorrer el país y comenzaron a hablar acerca de Jesucristo. La gente ya estaba preparada porque sabía cómo adorar. Y entonces la gente decía, si nosotros teníamos a Mao como Dios y Mao se murió, significa que no era un Dios. Así que nosotros queremos adorar a Jesús. Los predicadores, los pastores dijeron, tenemos la Biblia, nosotros tenemos la Biblia, tenemos mucho para contarle. Y la gente entonces comenzó a reunirse, a escuchar la palabra de Dios, a convertirse, y se convertía uno y se convertía toda la aldea, y así una aldea tras otra, tras otra, tras otra. Y hoy son millones de personas que creen en Jesucristo, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso estas personas estaban brindando por este líder, a pesar de ser un monstruo como este visitante lo llamó. Sin embargo, ellos le tenían como el mayor pre-evangelista de la historia de la iglesia allí en China. Ellos estaban en ese momento que estaban brindando, estaban agradeciendo a Dios por esa persona que había enseñado a adorar a los chinos. Entonces trae a mi mente esta ilustración, esta palabra, pensando en la palabra de Dios y en este texto que acabamos de leer. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pensaba, nosotros gracias a Dios comemos todos los días, ¿no es cierto? En nuestras casas, gracias a Dios, no falta el pan en nuestras mesas, el pan diario, el alimento diario, que nos mantiene saludable, nos mantiene fuerte. Y pensaba que de esa misma manera tenemos la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Queridas hermanas, nosotros también tenemos esa necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Así como tenemos la necesidad del alimento diario, tenemos la necesidad de la palabra de Dios. Yo siempre digo, es importante leer la Biblia, es importante meditar en la palabra de Dios. Tenemos otros libros que nos ayudan, tenemos devocionales que nos ayudan,
Pero la palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos escudriñarla todos los días. Tenemos en la Biblia consejos de cómo mantenernos en línea con lo que Dios nos dice. Consejos de cómo mantenernos en línea con Dios y con lo que Él nos dice. Por ejemplo, para los líderes. A un líder en la Biblia, yo creo que esto todos conocemos, en Josué 1, versículos 7 y 8, Dios le dice a Josué cuando éste va a tomar la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel, Dios le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, de hacer conforme de toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esos textos están aquí en la Biblia. Si usted quiere anotarlo, lo anota y después lo vuelve a leer en Josué 1, versículos 7 y 8. Perdón. Después tenemos también ordenanzas para los reyes, o podemos decir para aquella persona que gobierna, que quiere andar en la ley del Señor, que quiere prosperar como Dios le dijo a Josué, para que prosperes en tu camino, para que te vaya bien. Entonces tenemos en Deuteronomio el capítulo 17, versículo 18 y 20, 18 al 20, la palabra de Dios dice así acerca del rey: cuando el rey se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense que cuando Dios hace mención de la palabra de Dios, no solamente se dirige a una persona, no solamente se dirige al padre de la familia, sino que extiende los mandamientos o la bendición a la familia, a los hijos, a las generaciones venideras. La palabra dice a los hijos de tus hijos. Yo digo, gloria a Dios, nuestros nietos están involucrados en los mandamientos de Dios, en las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Esas son las ordenanzas para los reyes, para los gobernantes que quieren ser prosperados en sus caminos. Dice que deben tener una copia. Qué lindo, ¿no es cierto? Que a mí me emociona cuando les hablaban de los hermanos chinos y de la iglesia perseguida, el amor que ellos tienen a la palabra de Dios, el deseo de tener una Biblia. Y me emociona ver cómo cuando uno medita en la palabra de Dios, Dios tiene enseñanzas, tiene consejos, tiene bendiciones, tiene promesas en su palabra para su pueblo. Me gusta esto que les voy a contar ahora, que está en la Biblia también. Y se trata del rey Josafat. El rey Josafat reinó después de su papá, como pasó en muchas oportunidades. Y esta historia está en Segunda Crónica, así que si usted quiere leerla después, la anota ahí. Segunda Crónica es el capítulo 17, versículos del 1 al 10. Pero yo voy a leer aquí del 7 al 10, que dice: al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Benjail,
Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Enseñando al pueblo. Fíjense, me gusta muchísimo esta historia. De cuando la leí, me llamó poderosamente la atención que el rey mandó a sus príncipes, a los sacerdotes, a los levitas, con el libro, dice, con la ley de Jehová, a enseñar en todas las ciudades de Judá, de todo su reino. Qué importante, ¿no es cierto? Enseñar la palabra de Dios, como dice los textos que vamos a leer ahora en Deuteronomio, y yo creo que ustedes tal vez ya lo conocen, no estoy hablando nada desconocido, pero qué importante es recordar que es necesario volvernos a la palabra de Dios. Es necesario que yo me haga responsable por las enseñanzas que doy a mi familia. Qué importante. Dice que si enseñamos a nuestros niños o a nuestros hijos, entonces lo que le enseñamos a ellos no se van a olvidar cuando sean viejos. Y estos consejos son para todo el pueblo. Y esto está, como ya les dije, en Deuteronomio, en el capítulo 6. Dice, la ley debe ser enseñada a los hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Es importante la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y hablarás de esa palabra estando en tu casa. Y ellos nunca se van a olvidar, como dije antes. Nunca se lo van a olvidar de esa palabra que usted le enseñe. Y dice, la hablarás andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la Biblia nos detalla cómo debemos enseñar la palabra de Dios. O sea, si no sabemos, vamos a la Biblia y el manual de vida, como dice mi esposo. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Así que los hebreos o los judíos se ponían la cajita acá, ¿no? Y todavía lo hacen y andan con la cajita de las promesas porque ellos lo hacen así literalmente como dice la Biblia, con la palabra de Dios en lo frontal, aquí en su frontal, entre los ojos. Y yo miré una serie en Netflix, capaz que alguno ya la vio también, se llama Poco Ortodoxa, y habla justamente del pueblo judío y sus costumbres, y me llamaba la atención y le comentaba a mi esposo que ellos cuando entraban a las casas, que iban a las casas de sus vecinos o de sus conocidos, allí había una cajita con la palabra de Dios, con las promesas, y cada vez que ellos pasaban por esa cajita, la tocaban a esa caja. Bueno, es interesantísimo, ¿no? El amor, o tal vez la costumbre de tener la palabra de Dios. Pero no solamente conocerla, sino practicarla, como dice el libro de Santiago, ¿no? No solamente de palabras, sino de hechos. Entonces, ahí está lo importante, el practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, enseñarla a nuestros nietos. Dice la palabra en Deuteronomio 6, esto que estoy diciendo está en Deuteronomio 6,
las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Entonces, allí donde está y abunda la palabra de Dios, va a haber sabiduría, va a haber guía de Dios, va a estar Dios allí enseñando a la familia, a la gente, al pueblo. Voy a leer en Deuteronomio 4, versículos 6, versículos 5 y 6, que dice así: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué bendición que tenemos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, de contar con su palabra escrita, inspirada y revelada para cada uno de nosotros, y que nos dice que debemos enseñarla a nuestros hijos. Entonces, si queremos hijos inteligentes, si queremos hijos sabios, como dice acá, si queremos que la gente vea en ellos un pueblo fuerte, un pueblo sabio, entonces debemos enseñar la palabra de Dios. Personalmente, una de las cosas que me gusta hacer es regalar Biblias, y especialmente a los niños. Recuerdo en la iglesia de Nueva Chicago, había una nena que cada domingo llegaba, iba a agarrar su Biblia, una Biblia del cuerpo de la iglesia. Así que yo la estaba observando y un día le llevé una Biblia para niños. Así que ella estaba muy feliz y cada domingo iba con su Biblia a la iglesia. Y me decía su mamá que ella no sabía leer todavía, pero siempre estaba con su Biblia mirando las figuritas, porque le regalé una Biblia que tenía figuras. Después le regalé una Biblia a otro niño también, pequeño, y me contaba la mamá hace poco que llega la noche y le leen la palabra de Dios, y que a él le gusta tener la palabra de Dios y que se la lean. Entonces es muy importante, queridas hermanas, el poder, como dije antes, contar con la palabra de Dios y enseñarla. Y no solamente enseñarla, sino también nosotros poder leerla, escudriñarla, tenerla en alta estima, a la palabra de Dios para nosotros. Está bien leer los devocionales, pero yo siempre digo, si Dios inspira a otros, también puede inspirarnos a nosotros, también puede revelarse a nosotros a través de su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando yo veía esos videos que hablaban acerca del líder que les comenté, Mao Zedong, y veía a la gente que venía a esa plaza donde él se paraba y hablaba o levantaba sus brazos, veía a la gente con su librito rojo, me llamaba poderosamente la atención el compromiso que ellos tenían con las enseñanzas y con lo que ese líder esperaba de ellos. Cómo ellos tenían la responsabilidad de conocer lo que él esperaba de ellos. Y me llevó a pensar, cuando preparaba esta palabra, cómo nosotros, que somos el pueblo de Dios, debemos también tener ese compromiso con la palabra de Dios. Amar esta palabra, buscar conocer más de Dios a través de ella. Nosotros, decía alguien,
un pastor, debemos ser gente de la palabra. Y realmente es así, debemos ser gente del libro, de la palabra. Pero no de cualquier libro, de este libro. Donde nosotros encontramos las enseñanzas de nuestro Dios. Debemos tener pasión y compromiso con esta palabra. La Biblia dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Palabra profética más segura. Fíjese, contamos con la verdad de Dios escrita y la tenemos en nuestras manos. Eso es un motivo de agradecer a Dios por contar con la palabra de Dios. Hay gente que seguramente le gustaría tener una Biblia y que no puede por diferentes circunstancias. Pero nosotros tenemos que agradecer a Dios porque tenemos la libertad de poder tener la Biblia en nuestras manos, salir con la Biblia, enseñar la Biblia, compartir la palabra de Dios. Queridas amigas y queridas hermanas, comencé diciendo en este mensaje que esta es la palabra de fe que predicamos. Ese texto, recuérdelo, medítelo y apréndaselo, porque dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Tiene que llevar esa palabra en su corazón. Esta no es cualquier palabra, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces te invito en este tiempo a meditar en la palabra de Dios, a conocer más de Dios a través de su palabra. Esta palabra trae salvación, trae libertad, trae sanidad y trae restauración para nuestras vidas, para nuestras familias, para el pueblo, para los países, para las naciones. Dice un texto en la palabra: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Pero ¿cómo conocemos a nuestro Dios? Es a través de la palabra. Que Dios te bendiga, querida hermana. Que Dios te bendiga, querida amiga. Y te invito y te desafío a hacer un tiempo todos los días, a meditar en la palabra de Dios y a dejar y a permitir que Dios te hable. Que Dios te bendiga en este tiempo. Que Dios te bendiga y te ayude a ir a su palabra. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes